Para aquellos que no me conozcan, soy la editora de la revista Psicologías, la doctora Rufina, que forma parte de esta revista, forma parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Como todos aquellos que de alguna manera han conocido nuestra revista, es una revista joven que va a cumplir 8 años este año y de manera escalonada ha ido creciendo. Hemos tenido diferentes logros y el más reciente que compartimos con ustedes es que estamos indexados en la plataforma de Dianet. Así que desde este año se podrá ver a través del Dianet nuestras publicaciones. Em, Así que con mucha emoción nos causa poder tener este encuentro nuevamente, que es el encuentro número sexto que tenemos. Es en una actividad que quizás no lo hacen las otras revistas, no conozco otra, pero nosotros pretendemos con ello que nuestra comunidad universitaria intercambie con los autores o las autoras de nuestros artículos, como también los estudiantes puedan conocer quiénes son y por qué llevaron a cabo sus investigaciones. El día de hoy, el sexto encuentro está dedicado al tema de las manifestaciones de la violencia por razón de género, abordajes interdisciplinarios. Originalmente este volumen responde a una reunión que se llevó a cabo, si no estoy mal, y la doctora Fantauci podría rectificar, en el 2024, a finales del año 2024, sobre el tema de las violencias por razón de género. Y de ahí decidimos rescatar diversos trabajos que se presentaron, bueno, aquellos que quisieron publicarlos fueron evaluados y de algunos pues aquí los tenemos. También la segunda parte de la revista está dedicada a otras investigaciones aplicadas, así que vamos a iniciar con los saludos de nuestra directora del Departamento de Psicología, la doctora Heidi Figueroa Sariera, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Yo muy contenta de compartir con ustedes este No ratito. se oye. ¿No me oyes? Ok. Sí, saludos. Eh, yo, a mí siempre me llena de mucha alegría saber que un número de la revista Psicologías pues ha visto la luz de las redes porque hace ya yo no sé cuántos años, porque ya como que perdí la cuenta, la que era directora del Departamento de Psicología, la doctora Dolores Miranda, me encargó producir el primer número de la revista Psicología. Y en aquel entonces yo tenía mucha resistencia a hacerlo porque ya yo tenía la experiencia de la revista Tecnocultura, que es una revista sobre cultura, tecnología y análisis psicológico y social, que ahora mismo se está publicando desde Madrid, desde la Complutense de Madrid, porque esta institución en ese momento pues no generó los apoyos necesarios para que la revista pudiera eh, eh, continuarse publicando. Y yo sé por experiencia propia el trabajo que da mantener una revista e ir logrando y cumpliendo con todos los requisitos que cada vez son más para entrar a las distintas bases de datos. Eso no es nada fácil. Así que cada vez que Psicología tiene un logro en esa dirección, pues yo me alegro muchísimo. Cada vez que se publica un número, me parece verdaderamente fantástico que lo hayan podido lograr. Y en gran medida, pues eso se debe a la disciplina del comité editorial y al entusiasmo y al compromiso de la doctora Runina y de Gilbert Catala. Estuve mirando este número en particular y
me parece que tiene, digamos, unas tres características que a mí me parecen fundamentales para una revista, especialmente una revista de psicología. Primero, el carácter de interdisciplinaridad, donde es evidente el diálogo entre distintas disciplinas. Y para mí eso es un logro extraordinario porque yo siempre he dicho que la psicología, eh, por distintas razones que se pueden identificar, ¿verdad? Como ser una de las disciplinas dentro de las ciencias sociales que tiene una veta más profesional, ¿verdad? Son a veces muy cerrados a la hora de abrirse al conocimiento que se genera en otras disciplinas. Así que yo creo que el aspecto interdisciplinario que se ve evidenciado en este número, yo creo que es una aportación de entrada bien importante. Segundo, el diálogo internacional y específicamente el diálogo regional entre el Caribe y América Latina. Yo creo que es una característica también súper importante de esta revista y que se refleja en este número. Y tercero, la pluralidad que se manifiesta en la revista en términos de evidenciar distintas maneras en las cuales se produce el conocimiento en psicología. Tenemos investigaciones basadas en evidencia, tenemos investigaciones interesadas en pulir y validar instrumentos de medición, tenemos reflexiones teóricas, tenemos herramientas tecnológicas que los de ustedes que me conocen saben que es uno de mis temas favoritos, ¿verdad? Cómo utilizar las nuevas tecnologías para colaborar en ese proceso de producción de conocimiento. Eh, y por último, la importancia de la aplicación del conocimiento a las políticas públicas. Yo creo que esas, digamos, cinco aspectos que se relacionan con producción de conocimiento psicológico están contemplados dentro de este número. Así que quiero felicitar tanto al comité editorial como a la doctora Runina, como a todos los autores y autoras que han participado en este número, que verdaderamente pues han dejado una producción bien valiosa, tanto para nuestros cursos como para el desarrollo de la investigación en nuestra área. Gracias a la doctora Figueroa. Pues ahora, muchas gracias. Le pasamos con nuestro asistente de nuestra revista, con Gilbert Catalán. Por favor. Pues saludos a todos y todas. Para nosotros es más que un honor que ustedes estén presentes hoy. Un poco para dar la logística de la actividad, vamos a estar dándole paso primero a aquellos artículos que corresponden al volumen monográfico y luego entonces a las investigaciones aplicadas. Estaríamos comenzando con el doctor Carlos Gilbe López, quien es catedrático en el Departamento de Geografía de la Universidad de Puerto Rico. Él posee un doctorado de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y es un planificador urbano registrado. También ha sido miembro de la Junta Editora de Revistas de Carácter Arbitrado y ha sido colaborador también de la Alianza Geográfica de Puerto Rico y de la Sociedad de Geógrafos. Así que le cedo la palabra al doctor Gilbert. Sí, está en mute. Ahora, ¿se escucha? Bien. Buenos días a todas, a todos, si se escucha. Es un placer compartir el día de hoy y quiero unirme a las palabras de la doctora Figueroa, donde yo creo que es importante que estos momentos de crisis en términos de la investigación y el quehacer universitario, en que podamos lanzar estos ramos de poder intercambiar y poder trabajar entre departamentos, entre disciplinas, en problemas que afectan a toda la sociedad. En el caso mío, que pude trabajar con los feminicidios en Puerto Rico, pues para mí desde la geografía
que es una disciplina que históricamente ha estado invisibilizada en las ciencias sociales y dentro de la misma historia, pues para mí resulta que ha sido un honor poder colaborar con ustedes y poder esperar futuras intervenciones que sean inter y multidisciplinarias. Sin embargo, me hubiese gustado a mí poder participar en otro tema, porque el tema de los feminicidios es un tema que aunque uno quiera mantener la objetividad y mantener el carácter científico, es un tema que toca la fibra a cualquier persona que lo estudie. Pese a que yo trabajo la dimensión espacial y lo que hago es provocar para que otras personas puedan ver desde su óptica esa espacialidad del fenómeno en Puerto Rico en los pasados 5 años, afecta, a mí me afecta poner cada puntito en cada local. Yo hubiese preferido hacer un mapa de ningún punto, pero de esto nos trata las ciencias sociales. Así que estoy más que complacido por la invitación, pero fue un tema que puse y lo tomé personal. Así que gracias por la invitación y espero poder dialogar sobre el artículo más adelante durante la actividad. Gracias. Sí. Si puede comentar desde ahora sobre el artículo publicado. Ok, sí, excelente. Primero, el artículo publicado, en el caso de Puerto Rico, donde es un país, una isla relativamente pequeña. Usualmente cuando hablamos de algún problema que afecta a la sociedad, eh, tenemos que comenzar a pensar la dimensión espacial. Los feminicidios en Puerto Rico, tenemos que verlo primero, hay que mapearlo. Los problemas en Puerto Rico, independientemente el tema que estamos tocando, yo creo que dentro de la investigación, el mapeo, como decimos informalmente, es importante porque eso nos establece de antemano cuál es la escala de lo que estamos estudiando. Es un problema de todo el país, de todas las islas de Puerto Rico. Es un problema urbano, es un problema metropolitano, es un problema de la ruralía. Así que yo lo que traté de ver es dónde es que se da, dónde es que se concentra, qué patrones espaciales hay en cuanto a los casos de feminicidio. Así que pudimos ver desde un principio cómo ha sido un fenómeno particularmente urbano con una gran concentración en la región oriental de la isla. Y eso para mí es importante porque si buscamos, formulamos políticas públicas alternativas, proyectos concisos para cómo atajar y en este caso eliminar, tenemos que saber la escala geográfica, dónde vamos a intervenir, cómo vamos a intervenir y por eso a mí se me hizo bien importante poder mapearlo, particularmente desde la pandemia del COVID, cuando se da este fenómeno de encerramiento y en muchos hogares se dieron unas fricciones que quizás bajo el COVID no iban a salir. Así que hemos todos esos 5 años y lo que me ha resultado preocupante ha sido como un fenómeno que comenzó a darse concentrado en unas áreas ha comenzado a desparramarse y a tomar la ruralidad puertorriqueña. Así que estamos hablando de un fenómeno que está creciendo y espacialmente ya ha comenzado a salir de esos centros urbanos y ha comenzado a tomar no solamente los centros urbanos y los suburbios, ha comenzado a desplazarse hacia la ruralidad puertorriqueña. No el debate, si es un problema de todo el país, eso lo dejo al lector, que vea a través de la cartografía cómo se ha ido manejando, porque los datos espaciales también se prestan a muchas interpretaciones. Podemos diferir en qué yo veo en este patrón a otras personas, pero eso es parte de la herramienta cartográfica, que es plasmarlo espacialmente y cómo cada uno de nosotros, desde nuestra experiencia, desde nuestra preparación, desde nuestras expectativas, vemos, interpretamos y lo más importante, formulamos, porque no es hacer un mapa por hacer un mapa, es hacer un mapa para proveer, para hacer, para atajar, para eliminar esa situación que estamos viendo. Así que yo creo que también en este trabajo buscamos traer una información a la mesa para buscar una solución a nivel de país. Así que yo creo que eso es importante a lo que se llama la cartografía social,
la cartografía de cómo vemos en términos de tiempo y espacio cómo se da un fenómeno en nuestro territorio. Que dicho sea de paso, no es un problema de Puerto Rico, es un fenómeno que compartimos con nuestras hermanas y nuestros hermanos mexicanos, estadounidenses, canadienses. Es un fenómeno global, pero tenemos que buscar la manera local de cómo poder mitigar y erradicar este elemento que nosotros llamamos los feminicidios. Sí. Gracias, doctor Gilbert. Agradecemos las palabras, viendo cómo desde la inteligencia geográfica podemos asumir la mitigación de los feminicidios en Puerto Rico. Ahora pasamos a la doctora Laura Fantauci Marrero con el artículo publicado Violencia de Género y Feminicidios desde una perspectiva global. Ella es doctora en Psicología Social Comunitaria y ejerce en estos momentos como la decana asociada de la Facultad de Ciencias Sociales y profesora en el Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico. Le cedo la palabra. Hola, saludos, ¿me escuchan? Ok, Sí. perfecto. Qué bueno, pues gracias por la invitación. Me siento muy honrada de ser parte de este grupo de autores y de estar compartiendo sobre este volumen. Gracias a la doctora Runina, gracias a Gilbert Cátara también por facilitar este espacio. Gracias también al departamento por ser esa plataforma y esa base para que esta revista pueda seguir existiendo, que me parece que es un espacio muy importante para precisamente el intercambio de este tema y otros temas también que nos ocupan. Pues, como mencionaba al inicio la doctora Runina, en particular mi artículo eh, llamado Violencia de Género y Feminicidios, una perspectiva global, surge precisamente en el encuadre de la primera cumbre de las ciencias sociales que estuvimos llevando a cabo. Realmente la llevamos a cabo en noviembre 9 y 10 de 2023. Parece que fue ayer, pero fue ya en el 2023. Entonces, cuando estábamos en esas invitaciones y en el recogido de los trabajos que íbamos a estar presentando como parte de la cumbre, que le llamamos manifestaciones de las violencias por razón de género, abordajes interdisciplinarios, pues queríamos tener una mirada del fenómeno precisamente de las manifestaciones de las violencias desde las ciencias sociales y una mirada lo más amplia posible desde las distintas ramas que nosotros tenemos en las ciencias sociales. Y según íbamos recibiendo las aportaciones, los escritos y las colaboraciones de las personas que iban a participar en el evento, pues me di cuenta que muchas de estas aportaciones eran muy contextualizadas en el trabajo que se está haciendo en Puerto Rico y en el trabajo que se está haciendo en la región del Caribe, y entendí necesario ofrecer un encuadre un poco más globalizado de la problemática y del fenómeno de la violencia, particularmente la violencia de género y feminicidios. Así que por eso, en esa preocupación y en esa necesidad de dar un contexto un tanto más global, pues entonces me di a esta tarea de generar este escrito y tener esa mirada global sobre el fenómeno, poder contextualizar, que entiendo yo que es una de las aportaciones, ¿verdad? Poder contextualizar partiendo de la diversidad cultural, contrastar dónde se encuentra Puerto Rico y la región del Caribe al compararlo con otras regiones del mundo. También dar a conocer cifras mundiales sobre el fenómeno estudiado, que algunas de ellas realmente, como dice el doctor Gilbert, uno no quisiera poner puntos en ese mapa y uno no quisiera tener que hablar de estas cifras, pero hubo unas cifras que comparto, tres de ellas que me impactaron grandemente al hacer el trabajo, que fue el hecho de conocer que aproximadamente, para el momento del escrito, 736 millones de mujeres en todo el mundo han sido víctimas de violencia física o sexual a lo largo de su vida. Impacta también que para el año 2021 cerca de 45.000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas u otro familiar cercano, ¿verdad? Siendo el entorno familiar y el hogar uno de los lugares más peligrosos para estas 45.000 mujeres y niñas.
Y aún más interesante también, y algo que a veces como parte de la rama de la psicología que somos, uno a veces no lo puede entender, pero menos del 40% de las mujeres que experimentan violencia buscan algún tipo de ayuda. Por lo tanto, para nosotros que estamos en el campo de la psicología, eso es sumamente importante, pues porque nos toca muy de cerca. Entonces, para mí era importante en este contexto que estábamos en esa cumbre de las ciencias sociales y queriendo ver el fenómeno desde distintas miradas y ópticas, me parecía importante hacer esta contextualización para luego, con los trabajos que estábamos recibiendo, entonces ya ir a lo más puntual que estamos haciendo en Puerto Rico y la región del Caribe. Limitaciones en cuanto al trabajo, según la guía de preguntas que nos hicieron llegar, limitaciones o posibles futuras investigaciones dentro del tema, a raíz de esta mirada, me parece importante entonces hacer un contraste sobre la legislación que actualmente está aprobada en Puerto Rico frente a legislación que ha sido desarrollada en diferentes regiones del mundo. Hay mucha legislación que se ha desarrollado, no solo en nuestro país, sino a través del mundo. Y yo creo que sería interesante dar una mirada de comparación de estas legislaciones que se han hecho para ver qué cosas ha funcionado y qué cosas no, y si realmente la legislación que se está haciendo va en la dirección correcta. En ese desarrollo de política pública y en el desarrollo de leyes y reglamentos en nuestro país y en otros lugares. Y otra mirada que yo creo que sería importante dar es que los autores Kerr Wilson et al. Desarrollaron en su escrito en 2020 unas 9 intervenciones muy específicas que están dando resultados para aminorar la violencia, particularmente la violencia de género, en Asia y en África. Y esa mirada las señalan, las mencionan, las nombran específicamente estas 9 intervenciones que han funcionado y han sido efectivas en Asia y en África. Y me parecería importante dar continuidad a ese trabajo para ver de qué manera se pueden adaptar o se pueden, culturalmente hablando, ¿no? Se pueden utilizar también en nuestro contexto en Puerto Rico y ver si son igualmente efectivas. Así que yo creo que esas dos posibles miradas a futuras investigaciones, pues se arrojaron a partir de este escrito. Y pues bueno, eso podrían servir también como recomendaciones para estudios dentro del tema. Y a la hora ya que hay estudiantes aquí y hay personas que nos están escuchando más allá de los colegas docentes y del Departamento de Psicología, no esperar ¿verdad? Nos pedían recomendaciones para publicar y recomendaciones para otras investigaciones. Y mi recomendación sería no esperar al tiempo perfecto para investigar y para publicar. No hay momento idóneo para hacerlo, simplemente hay que hacerlo. Si uno espera el momento perfecto para hacerlo, pues muchas otras cosas pasan en la vida, hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que lanzarse, hay que atreverse a hacerlo y hay que a veces sacrificarse un poco para poder hacer las investigaciones y publicar. Y mi recomendación sería perder el miedo y adelante y hacerlo y no esperar a ese momento perfecto. Así que es importante la investigación y es importante plasmarlo en publicación. Así que nada, con eso los dejo, no tomo mucho más tiempo. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctora Fantauci. Ahora pasamos con la doctora Gladys Soto López, quien estuvo publicando en un artículo en Psicologías titulado Servicios especializados para la mujer con discapacidad víctima de violencia de género. Ella es doctora en Consejería de Familia y posee un segundo grado doctoral en Psicología. Es catedrática asociada en la Escuela Graduada de Consejería y Rehabilitación de la Universidad de Puerto Rico y a su vez ostenta certificaciones en intercesoría legal en violencia doméstica, consejería en adicciones, capellanía y consejería en casos de asalto sexual. Así que le paso la palabra a la doctora Soto y voy a estar presentando las diapositivas. Gracias, Cátara. ¿Nos escuchamos bien? Sí. Saludos, qué bueno. Saludos a todos y a todas. Para mí es un placer, es un honor compartir con este grupo extraordinario de profesionales. Agradezco a la doctora Romina y a Gilbert Catala por
¿verdad? Permitirnos estar en este espacio. Saludo a todos los compañeros que de igual forma presentan en el día de hoy. Quiero reconocer, además, y agradecer al doctor Robinson Vázquez Ramos, que es coautor de este escrito. Bueno, yo preparé, podemos pasar la diapositiva, Cata, la preparé algo muy breve, simplemente para que nos sirva como el orden que nos dieron en términos de las preguntas guías. Bueno, ¿cómo surge la idea? El interés realmente surge como una intención de contextualizar y sobre todo concientizar con relación a los retos que enfrentan las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Desde esta perspectiva surge entonces la intención de desarrollar una investigación que identifique necesidades apremiantes de esta población, ¿verdad? En nuestra isla. Así que desde la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Sociales, buscamos levantar esta investigación, y el escrito que precisamente publicamos para la revista Psicologías fue la justificación al desarrollo de esta investigación, que de hecho les comparto que ya la completamos y estamos también en el proceso de publicar los resultados del estudio. En términos de la experiencia al elaborarlo, pues admito que el haber participado de la Cumbre de Ciencias Sociales facilitó el proceso, ¿verdad? Ya teníamos una idea que queríamos presentar, y investigación, literatura empírica también relacionada, idea de otros estudiosos en la materia. Claro, mucha de esta literatura es literatura anglosajona, y parte de nuestra intención es seguir desarrollando nuevo conocimiento en esta área desde la experiencia en nuestra isla. Entre las aportaciones, destaco que comenzamos a poner en contexto algunos de los desafíos a los que se enfrentan las mujeres con discapacidad víctimas de violencia doméstica. Comparto que la mujer ha sido identificada como uno de los grupos más propensos a adquirir lo que se denomina discapacidades emergentes o discapacidades del siglo XXI, que pueden representar para estas mujeres un reto adicional, eh, porque además de enfrentar el trauma psicológico y la secuela que representa la victimización en sus vidas, también afrontan los retos de este tipo de discapacidad, que es distinta a las discapacidades tradicionales. Es precisamente la mujer con discapacidad quien se destaca como una población con más posibilidades de experimentar violencia por parte de su pareja en comparación con la mujer sin discapacidad. De hecho, se reconoce que un 40% de estas mujeres, de las mujeres con impedimentos, tienen más posibilidades de sufrir violencia doméstica que las mujeres sin impedimentos. Las discapacidades emergentes a las que estamos haciendo referencia a menudo afectan sistemas y dominios funcionales. Consecuentemente, las personas con estas condiciones experimentan dificultades sustanciales en el desarrollo de sus actividades diarias, ¿verdad? Que representan para ellas, ¿verdad? Alivio, recreación, compartir con sus hijos, con la familia, ¿no? Y que brinda significado a su vida. Uno de los síntomas más debilitantes de este tipo de discapacidad es el dolor crónico. Añado que muchas de las discapacidades emergentes no son solamente crónicas, y esto representa un reto adicional para estas mujeres, porque es que no son solamente crónicas, son episódicas y son impredecibles. Así que la naturaleza imprevisible de estas condiciones puede resultar en pérdida de apoyo por parte de otros, ¿verdad? Entre amistades, compañeros de trabajo, supervisores, quienes no pueden entender cómo un ser humano funciona muy bien un día y al día siguiente está totalmente incapacitado. A menudo las personas con discapacidades emergentes parecen estar saludables, ¿verdad? Porque una de las características de este tipo de discapacidad es que no presenta discapacidad física aparente, y esto representa otro reto para estas mujeres. Y es importante destacar que la literatura reconoce a la violencia de género como una causal de este tipo de discapacidades. Así que a través del escrito pudimos contextualizar esto y puntualizar la relevancia de desarrollar investigación que ausculte necesidades de esta población en particular en el contexto puertorriqueño. Eh, si tuviese que destacar alguna limitación, bueno, para efectos del escrito puedo destacar una de las limitaciones propias de estos procesos, ¿verdad? Que es la limitación de tiempo, ¿no? Pero para la investigación per se, en nuestro caso, entrevistamos profesionales de ayuda
que sirven a víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Así que la gran cantidad de tareas que desempeñan estas profesionales y el hecho de tener que atender crisis consistentemente, pues fue un elemento que limitaba la disponibilidad de ellas para ser entrevistadas. En términos de qué recomendaciones podemos ofrecer, bueno, una recomendación que puedo ofrecer para aquellos con interés en investigar y publicar es ver y estudiar qué se ha hecho previamente con relación al tema de interés. A veces uno descubre que ya está lo suficientemente estudiado, ¿verdad? En el caso nuestro, como parte de nuestra búsqueda, confirmamos nuestra teoría de que existía muy poca o casi ninguna investigación con relación al tema en Puerto Rico. Así que sentíamos un compromiso moral y como científicos sociales de seguir abundando y desarrollar nuevo conocimiento que le dé voz, en este caso, a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. De hecho, después de haber publicado la justificación como hicimos, ¿no? Haber completado el estudio, la finalidad principal nuestra es desarrollar un proyecto de servicios para estas mujeres desde la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación de nuestra facultad. Esperamos que eso se convierta en una realidad en un futuro no muy lejano, así que les compartiremos más detalles más adelante. Por otro lado, en el caso de nuestra investigación, identificamos necesidades apremiantes de estas mujeres desde la perspectiva de 12 personas pertenecientes a 3 grupos profesionales: intercesoras legales, intercesoras legales, coordinadores de albergue y profesionales de ayuda que sirven a estas mujeres en distintos centros en Puerto Rico, entre ellos psicólogas, consejeras, trabajadores sociales, manejadores de casos y otras. Así que para futuras investigaciones se pudiera replicar esta investigación ampliando el número de la muestra. Se podría también integrar a otros profesionales que intervienen en el servicio, ¿verdad? Pienso que se pueden integrar abogados, se pueden integrar policías que sirven directamente en las unidades especializadas de violencia doméstica, alguaciles que sirven en las unidades también especializadas en los centros de justicia en Puerto Rico. Y otra recomendación está dirigida a extender esta investigación a conocer la experiencia directamente desde la perspectiva de las víctimas, de las mujeres con discapacidad, víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico. Bien, hasta aquí nuestra presentación. Estamos disponibles para preguntas más adelante. Gracias. Excelente, doctora. Voy a usar aquí la... Ok. Ahora pasamos con la doctora María Ortiz Rivera. Ella es doctora en Trabajo Social, catedrática auxiliar y coordinadora de la práctica profesional en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Puerto Rico. Ella posee a su vez una maestría en Trabajo Social, así como una maestría en Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y completó una certificación en Consejería de Familias en la Universidad Central de Bayamón como trabajadora social. El artículo publicado por la doctora Ortiz es La espiritualidad, religión y trabajo social, consideraciones en la intervención profesional. Le cedo la palabra. Está en mute, doctora. Ahora. Estoy. Es Ahora que sí. tengo 2 monitores. Me disculpa, Udo. Un placer estar en el día de hoy con ustedes, de verdad. La experiencia ha sido maravillosa. Les admiro muchísimo. Eh, no solo un placer, un privilegio haber escrito este artículo, o por lo menos plasmar lo que llevo estudiando y trabajando desde 2007. Como dijo Cátala, el tema de mi artículo es la espiritualidad, la religión y el trabajo social, unas consideraciones en la intervención profesional. Y me motivó primero, a participar de la cumbre y posteriormente a colaborar, ¿verdad? Con la revista. El que yo fui agnóstica por muchos años. Esto es autorrevelación. Sin embargo, en el trabajo con mujeres víctimas y sobrevivientes de violación, violencia doméstica por mucho tiempo y con niños, niñas, infantos, juveniles y sus familiares,
este, me di cuenta que las personas que trabajaban su dimensión espiritual, ya sea mediante religiones, las prácticas religiosas o unas prácticas particulares, podían enfrentar estos eventos tan terribles en su vida de una forma diferente. Cuando me di cuenta de eso, empecé a investigar sobre el tema, empecé a conocer, empecé a visitar diferentes lugares, a educarme sobre el tema y a escribir. Y empecé en el 2007, trabajando, presenté un artículo sobre la Conferencia de Trabajo Social Forense sobre la espiritualidad y el trabajo social y los dilemas éticos que eso enfrentaba en ese momento en el 2007. Ha llovido, ¿verdad? Bastante. Y entonces empecé, pues, como les dije, a trabajar con el tema. Básicamente me di cuenta que las mujeres, y en la revisión de literatura lo pude confirmar, que las mujeres que trabajaban esa dimensión espiritual y que enfrentaban unas situaciones, las que sobrevivían, bien terribles, fue significativo que sus prácticas religiosas espirituales y el apoyo de la comunidad de fe en ese momento les hizo superar esta experiencia, como dije, de una forma bien diferente. Así que esto me llevó, como les dije, a trabajar el tema. Busqué investigaciones tanto de Estados Unidos como Latinoamérica. En Puerto Rico se ha escrito, pero la particularidad sobre el enfrentamiento de las mujeres que sobreviven a esta experiencia, no encontré muchas investigaciones. Me di cuenta que para estas personas es imposible, así fue imposible enfrentar estos eventos en sus vidas sin trabajar esa dimensión espiritual. Y en mi artículo hago un llamado a que tantos profesionales en mi campo como otros profesionales estudiantados consideren esta dimensión espiritual como una que se debe atender como parte de otras dimensiones. Cuando enfrentamos y trabajamos estas problemáticas, yo he trabajado, bueno, con 42 años de experiencia, se puede imaginar, en muchos lugares, pero he trabajado también con personas con problemas de sinhogarismo, comunidades impactadas, como ustedes saben que hemos vivido en Puerto Rico, COVID-19, Irma y María, los terremotos. He trabajado también con personas privadas de la libertad, he trabajado también con personas con problemas de sinhogarismo, con personas adultas mayores que han enfrentado unas situaciones bien difíciles, y esto se repetía cuando veía comunidad de fe apoyándola, que trasciende lo religioso, o grupos particulares que daban ese apoyo. Pues estas personas salían adelante. Así que un poquito pude trabajar con eso y lo trabajo. De hecho, yo enseño un curso en el bachillerato en trabajo social sobre la espiritualidad y el trabajo social, que así que se enseña hace un tiempo, y entonces en estos momentos yo soy la que lo estoy enseñando. Así que básicamente eso me motivó, ya sea la invitación de la doctora Fantauci a participar de la cumbre, a escribir sobre cuál fue la experiencia para seguir el formato que me han enviado. Fue un reto porque es que, en primer lugar, delimitar el tema no es fácil porque uno quiere escribir de todo y delimitarlo no es fácil. Así que pude trabajarlo, escribo mucho, me di cuenta que ha sido consistente las investigaciones que revisé en términos de que en trabajo social este tema no necesariamente se enseña y no necesariamente es parte de nuestras intervenciones. ¿Okay? Eso me di cuenta consistentemente en Estados Unidos y en Puerto Rico también. De hecho, en estos momentos estoy llevando a cabo una investigación con estudiantes subgraduados de trabajo social, explorando su conocimiento y explorando su disposición a trabajar esa dimensión cuando ya ejercen la profesión. Así que ya veremos los resultados de eso. Yo creo que las aportaciones de este artículo para un poquito, no quiero redundar, es concienciar de que esto es importante, de que la expresión de la espiritualidad no se puede negar y que debe trascender nuestros posicionamientos políticos y religiosos. Yo puedo ser agnóstica
o ser creyente o no creyente, pero tengo que respetar que esa persona participante le da importancia y yo tengo que atender esa dimensión y tengo que aprender de eso. Tengo que aprender de eso. Además, entiendo que una práctica, sea en trabajo social o en cualquier otra profesión, sustentada teóricamente, consistente con los valores de la profesión, libre de estereotipos, ética e inclusiva, debe reconocer esa dimensión espiritual y las creencias religiosas. En Puerto Rico, que somos un país que según el censo somos religiosos y la religión católica, según el censo, es la más que se practica y es la practicada por mujeres. Así que esos son lo que también traje en el artículo. Pude destacar en el artículo también las posturas críticas de académicas feministas como Florentín, Méndez y Díaz sobre la participación de mujeres en contextos religiosos. Y concurro con ellas en lo siguiente, porque lo he vivido acá, saben que llevo trabajando el tema algún tiempo, cuando afirman que las iglesias con quienes que las iglesias han constituido un poder jerarquizado y autoritario y que las prácticas religiosas refuerzan el patriarcado en la vida íntima de las mujeres. Esto abonado por tal luz y que indica que debido a que las instituciones religiosas son estructuras fuertemente jerarquizadas, como dicen Méndez y Florentín, y de dominación masculina, el acceso a las instancias de decisión y a ciertas dimensiones de la vida espiritual es frecuentemente limitado. De acuerdo a Vargas también, las creencias religiosas están fuertemente vinculadas a nuestras culturas, ya que exige a las mujeres cumplir con el imperativo que simboliza femineidad. ¿Qué quiere decir? Se extrapola, no, y va y viene. Yo tuve casos donde la joven fue víctima, no quiero ser muy anecdótica, de violación dentro de la iglesia y a ella era la que ponían en disciplina, no sé si saben a qué se refiere, se sentaba, no participaba porque ella estuvo envuelta en una situación particular, o sea, era revictimizada, ¿ok? Igual en otras religiones. Y los puestos de posición y de autoridad, ustedes saben que la mayoría están ocupados por hombres. Hemos superado eso en algunas prácticas acá religiosas o religiones, pero eso no continúa. Así que concluyo con esto. El carácter patriarcal, hegemónico, androcéntrico y misógino de algunas estructuras religiosas eclesiales obstaculizan la consideración de las realidades históricas, plurales y contextuales de las mujeres, al tratarse de su espiritualidad. Así que ya no soy agnóstica. El trabajo con esto me hizo pues trascender ese posicionamiento en aquel momento, pero soy una feminista cristiana que defiende los derechos de las mujeres donde quiera que voy, incluyendo las iglesias. Me invitan una vez, puede ser que no me inviten nuevamente, pero hice mi trabajo hasta que me vuelvan a invitar a la otra iglesia. Así que, ¿alguna otra pregunta? No sé si contesté, Gilbert Catala. Gracias, te conozco personalmente, un placer. Igualmente. Limitaciones. Doctor Ortiz. Ajá. Ajá, diga. No, que no sé si terminó para pasar con el otro colega. Sí, yo creo que sí, porque Ajá. limitaciones sí. Yo creo Ok, que sí, porque no puedo ok. seguir hablando tanto, doctora, sí. Muchas gracias. Si no, ahorita seguimos con el, si le faltó Ok, algo, ahorita lo rescata en gracias. un ratito en lo que intercambiamos. Ok, sí, seguimos, Gilbert, por favor. Gracias. Ok. Ahora pasamos al grupo de investigaciones aplicadas, particularmente, y vamos a destacar dos investigaciones de México. No obstante, uno de los autores se excusó, pero aquí está presente el doctor Oscar Falcón Ornelas, quien estuvo redactando un artículo y fue publicado, Estructura factorial y propiedades psicométricas de la escala de autoeficacia en conductas académicas. Así que él es doctor en psicología clínica con experiencia en el tratamiento de trastornos de ansiedad, del sueño y en terapia de pareja y familia, brindando atención tanto presencial como virtual desde México. Así que adelante.
Gracias, doctor. Le agradezco, ¿no?, la presentación. Pues bueno, antes que nada, pues darle las gracias, por la invitación. O sea, estoy muy complacido por la invitación. Cuando inicié, pues, tratando de mandar este artículo a la revista, creo que estuve ahí ejerciendo presión con la doctora Ruth, ¿verdad?, para que me diera respuesta pronta, ¿no? Ahí le pido una disculpa, pero ando corre y corre con las publicaciones. Entonces, me entusiasma mucho estar con estudiantes, porque siguiendo lo que decía el doctor Carlos, creo que la investigación, estamos pasando por un momento de crisis. Estamos pasando por un momento de crisis. Yo soy profe o maestro, no sé cómo le digan en Puerto Rico, de 4 doctorados y una maestría, y entonces cada vez hay menos personas que quieren ser investigadores. Entonces, digo, es un poco complejo. Yo vivo en una ciudad, en un estado donde el tema de la plata, del dinero, es lo que manda. Per cápita es el estado eh, más alto de toda Latinoamérica, y tenemos una ciudad que se llama San Pedro Garza García, que per cápita pues es la más alta, ¿no? Entonces, aquí se maneja mucho el dinero y se deja de ver otras cosas importantes, ¿no? Como esto, como es la investigación. Entonces, pues me entusiasma, como les decía, ver con estudiantes. Entonces, ¿cómo decidí yo a validar de nuevo esta escala? Pues uno de mis profes es coautor de esta escala. Él fue el que le hizo la escala de origen y retomó un constructo del doctor Banduras, que es la autoeficacia. Y el doctor Banduras hablaba que la autoeficacia a veces es un constructo que uno va aprendiendo durante el paso de su vida, y la persona lo ayuda a poder resolver o salir adelante ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, yo platicando con el doctor Humberto Blanco, que fue el autor principal, le dijo: oye, ¿cómo estamos con tu evaluación que hiciste en el 2010? Le hizo en el 2010 para su tesis del doctorado, ¿no? Y entonces me dice: pues la última que hicimos fue en el 2016, le checamos. Le dije: pues estaría bueno que la revisáramos para seguirla utilizando, ¿verdad?, en las universidades. Él está en la Universidad de Chihuahua, y esta evaluación la hemos aplicado en la Universidad de Chihuahua, y en la Universidad de México, y aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, pues la validamos. La última validación la había sido en el 2016, y cuando agarramos una muestra de 1,150 alumnos universitarios, nos dimos cuenta que había que corregirla. Y este es un tema bien importante, que para mí es fundamental. Yo pienso que el diagnóstico, un buen diagnóstico en general, ya sea si ustedes quieren dedicarse a la psicología clínica o a la psicoterapia, pues tienen que pasar por un diagnóstico para poder qué vamos a trabajar, ¿no? Entonces, mi línea de investigación siempre ha estado sobre el diagnóstico, ¿no?, sobre tratar de diagnosticar como investigador. Y entonces, pues con la sorpresa de que, pues ahora, después de unos 6 años, ¿verdad?, 7 años, que agarramos una muestra nueva, entonces pues nos dimos cuenta que ya no funcionaba igual la evaluación que él publicó en el 2016. Entonces tenemos que volver a hacer. Entonces el aprendizaje de estas evaluaciones es que, pues, en las universidades de psicología enseñan evaluaciones con décadas a veces, y la verdad es que estas evaluaciones, pues, a veces ya no funcionan con las poblaciones nuevas. Entonces yo me siento muy comprometido en tratar de estar validando evaluaciones, ya sean mías o ya sean de otros, como el doctor Blanco en este caso, como para poder estar ofreciendo productos para que la gente pueda utilizar estos productos de una manera más eficiente, y que puedan llegar a poder tener la certeza de que su diagnóstico sea más asertivo, ¿no? Entonces,
¿Cómo nace pues esta inquietud? Pues precisamente sí, yo hablando con el doctor Blanco, somos profes los dos de unos doctorados, y entonces yo le decía, oye, ¿qué pasó con esta evaluación? Y luego me dijo, no, pues fíjate que la última vez que la publicaron fue en el 2016, y que funciona todavía. Digo, pues la hemos estado aplicando, y le dije, bueno, pues vamos a recoger una muestra, hicimos una muestra, y así fue como nació esta, ¿no? De esta muestra sacamos dos publicaciones, esta que es un análisis factorial para ver cómo funciona la evaluación, que ahora la modificamos, y cabe señalar que se va a tener que volver a modificar porque esta muestra que sacamos fue como a mediados del 2022. Veníamos saliendo de la pandemia, que es una de las limitantes que veníamos viendo, y entonces pues hay que volverla a aplicar con esta nueva versión, a ver cómo funciona con la nueva población, ¿no? Entonces, para mí es importante, como les digo, poder tener un buen diagnóstico, ¿no? Y entonces de ahí nace pues esta inquietud de poderlo sacar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las aportaciones que pueden tener para esta publicación? Pues precisamente que tengan acceso a una evaluación que sea lo más reciente posible para poder medir el constructo que estamos tratando de ver, ¿verdad? Ahorita estamos por publicar algunas de ansiedad y unas de depresión, ya sean a nivel clínico o a nivel estudiantil, y entonces, pero siempre está enfocado en que la gente que tenga ese acceso. Aquí en México y en Estados Unidos, que estamos nosotros pegados aquí a Estados Unidos, y ustedes, bueno, pues también tienen una relación muy íntima con Estados Unidos. Entonces, pues aquí todo les venden a los estudiantes. Entonces, un estudiante que sale de estudiar psicología y que quiere acceder a evaluaciones, pues tiene que meterse a portales y pagar las revisiones, ¿no? Entonces, otra de las cosas de las tareas en las que me estoy dando es crear una plataforma gratuita con las evaluaciones nuevas para que la gente tenga acceso a que no tengan que pagar, ¿verdad? Entonces, hasta alguna vez una editorial me dijo, ¿pero cómo les vas a regalar? Pues sí, así nada más, ¿verdad? Pues así las vamos a regalar porque, o sea, definitivamente, o sea, no todo puede ser negocio, la vida no está hecha solamente de hacer dinero, como les decía, y cuando inicié que yo estoy en un estado donde pareciera como que el 99% de la gente quiere hacer dinero aquí, ¿no? Entonces, pues no toda la vida es hacer dinero, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, pues precisamente nace por esa inquietud, y como todos mis trabajos, porque yo toda mi línea de investigación sobre el diagnóstico es precisamente el tema de poder tener una herramienta para hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Entonces, esa es una aportación importante. Creo yo que aún con que la muestra es del 2022 ya tiene sus 3 años, pronto la vamos a tener que volver a checar, va a ver si todavía funciona con esta nueva población, porque así tiene que ser. O sea, las evaluaciones no son eternas, la gente va modificándose. Yo ahora estoy tomando una certificación que, por cierto, probablemente vaya en diciembre a San Juan, del doctor Goldman. Me invitaron a hacer un segundo nivel, y precisamente me mandaron una ristra de evaluaciones, y me mandaron unas evaluaciones de los 50 y unas evaluaciones de los 60, 70. Entonces yo me pongo a pensar y digo, bueno, estas evaluaciones definitivamente, pues algo sucedió, ¿no? En 70 y tantos años, ¿no? O sea, yo creo que el ser humano va evolucionando, no puede ser igual. El deber ser de los que pretendemos seguir una línea de investigación de diagnóstico es tratar de ver la manera de cómo modificarlas para que estén enfocadas a las nuevas poblaciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son de las limitaciones de este trabajo? Pues precisamente, uno es el tema de que la muestra solamente se utilizó de un solo estado de aquí de México, que es de Chihuahua. La muestra la sacaron de la Universidad de Chihuahua. Yo soy maestro también de la Universidad de Chihuahua en línea. Y la sacamos solamente en la Universidad de Chihuahua. Entonces es una muestra que, a pesar de que es de estudiantes universitarios, pues es de la Universidad de Chihuahua. Y la otra que yo también veo que a considerar para hacer un análisis
es que veníamos saliendo de la pandemia, ¿no? Y entonces habría que ver, a ver qué cambios tendrían las personas, porque pasaron muchas cosas en esa pandemia terrible, ¿no? Entonces, que vivimos, ¿no? Entonces, yo los invito, ojalá que se emocionen algunos de los estudiantes en seguir las líneas para que sigan colaborando para la ciencia. La verdad es que, como dijo el doctor Carlos Guilbé, estamos en crisis en el tema de la investigación y la verdad es que cada vez la gente quiere investigar menos y un mundo sin investigadores, pues la verdad es que estaría muy limitado. Entonces yo los invito a que se enamoren de la investigación, que se atrevan a investigar, que tengan ese ánimo de ir más allá. Yo les aseguro que ser investigador no nos hace rico, ¿verdad? Entonces probablemente vamos a tener que hacer otras cosas, como yo soy psicoterapeuta, yo tengo una clínica con mi esposa y también tengo que seguir trabajando como psicoterapeuta, también soy profesor, también me doy el tiempo para poder trabajar con mis alumnos y también poder seguir con la línea de investigación. Pero yo les invito a que se acerquen y se interesen por la investigación. Entonces, pues, por mi parte todo, no sé, doctor Gilbert, si completé todo lo que nos mandaste de preguntas, ¿no? De la vida. Gracias al doctor Oscar Falcón, muchas gracias. Pues entonces ahora abrimos al espacio, agradezco a todos los presentes que podamos abrir el espacio para preguntas, cosas que quisieran, que les causó duda. Este es el espacio nuestra comunidad para seguir intercambiando. Ustedes dirán. Bueno, si me permiten, ¿verdad? Claro. Eh, con respecto a la investigación de Gilbert, a mí me gustaría que él comentara más sobre la metodología. Y lo otro que tengo realmente es un comentario rapidito, porque Laura trajo a colación el tema de evaluar la efectividad de las políticas públicas. Y precisamente ayer yo estaba en una actividad del Departamento de Salud y uno de los asuntos que salió allí a reducir es precisamente la cantidad de leyes y reglamentaciones y normativas que se generan y la poquísima medición de la efectividad de esas medidas. Y yo creo que eso es un aspecto bien importante que nosotros deberíamos estar atendiendo aquí desde el departamento, digamos, ¿verdad? Como agenda de investigación. Eso es todo. Carlos, para que puedas comentar, Carlos Kirby. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que recoger los datos sobre los feminicidios en Puerto Rico representa, en caso de la experiencia de nosotros, el problema de buscar datos en diferentes agencias dentro del sector público, como también buscar datos en términos de entidades que se dedican a investigar este fenómeno. Y el caso de los feminicidios en Puerto Rico, enfrentamos la situación de cómo el Estado define lo que es un feminicidio, cómo se clarifica un caso versus a foros que salen, organizaciones y colectivos que tenemos en la sociedad civil que se dedican a estudiar el fenómeno. Nosotros tuvimos que buscar la manera de cómo armonizar lo que son los datos oficiales versus lo que son los colectivos que trabajan los feminicidios en Puerto Rico para llegar a un acuerdo, porque no se ponen de acuerdo. Y yo creo que esto es un problema que enfrentamos muchas veces en las ciencias sociales, que tenemos información cuantitativa y no la podemos armonizar. Decidimos estandarizar y tomar los informes no oficiales que trabaja este fideicomiso y utilizarlos año por año. Ahora bien,
Un elemento que hicimos en términos de la localización fue respetar el lugar donde ocurrió el evento, particularmente si son residenciales. Así que lo que hicimos geográficamente fue que si el caso ocurrió en una urbanización, pues utilizamos en el polígono un centroide para decir aquí ocurrió. No fue en esta casa, no fue en esta escuela, sino a nivel de barrio. Así tratamos de mantener la información, si la tenemos disponible, en cuanto a la localidad. En cuanto a la cantidad de casos, pues fuimos al colectivo que trabaja sobre los feminicidios en Puerto Rico y nos dedicamos a usar esa información en donde encontramos ciertamente muchas veces mucha inconsistencia con el Estado, en el sentido, por ejemplo, de si murió, si fue asesinada en el lugar de los hechos, es manejado por el Estado diferente en estadística a si muere en el hospital. El otro elemento que tuvimos mucho cuidado fue en las noticias cómo se maneja el caso y cómo muchas veces se faranduliza el problema. Así que tuvimos que comenzar a limpiar datos en dónde termina, en cómo se trabaja. Y de hecho, que no es parte de su información, tenemos un mapa virtual donde ponemos las fotos de la víctima, porque queremos que la cartografía sea un elemento de provocación en términos de crear conciencia sobre los feminicidios en Puerto Rico, porque sobre los datos, uno de los problemas que yo he encontrado en el plano personal es que existe todavía mucha indiferencia en Puerto Rico hacia los casos de feminicidio. Yo traigo esto en los salones de clase y la gente dice, bueno, hoy lloramos por esta persona, pero mañana lloramos por otra persona y la persona de ayer se convirtió en una estadística. Y queremos crear un elemento, usar la tecnología virtual para crear un mapa interactivo, que no es el que tenemos en el artículo, con caras, con posiciones, con gestos, para crear mayor conciencia y mayor actividad en la sociedad. Porque podemos formular políticas públicas y proyectos, pero si la sociedad no se apodera sobre esta situación, pues eh, vamos vamos a seguir enfrentando problemas con los feminicidios en nuestro país. Así que ciertamente utilizamos los datos y tenemos que purificarlos para antes ponerlo en el mapa. Gracias al doctor Gilbert. Pasamos con Kenen, con el doctor Kenen Martínez, que tiene una pregunta o la mano levantada. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Una primera pregunta es al doctor Gilbert. No sé si el trabajo de usted permite o tiene este alcance que permite identificar ciertos factores de por qué, de dar una respuesta de por qué ocurrieron más en las zonas urbanas y quizás posibles razones de por qué eh, pues están sucediendo también en zonas rurales o quizás en la revisión de literatura que ustedes hayan trabajado. Si hay una respuesta de por qué en las áreas urbanas, qué factores desde el punto de vista de los espacios pudieran estar relacionados con eso. Y la otra intervención pues sería quizás una pregunta más abierta a todos los autores. Si ustedes consideran que una línea importante debería ser las masculinidades, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de la antropóloga Rita Segato, de cómo ella hace unos trabajos etnográficos en México y los feminicidios en México, y termina moviéndose a trabajar un poco las masculinidades, porque pues definitivamente está pasando algo en las cabezas de nosotros los hombres. Que quizás nos ayude a entender un poco este fenómeno. Así que nada, por ahí van mis dos intervenciones. Ok, ¿me escuchan? Sí. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Primero, en términos del patrón espacial que encontramos, creo que a nosotros nos hace falta trabajar un poco más el tiempo, porque el trabajo que tenemos desde el 2020 hacia ahora, y estamos buscando los datos de las mismas fuentes, moviéndonos un poco hacia atrás, es decir, 2014, 2015, y tener esos 6 años anterior a la pandemia para poder hablar de unos patrones concretos.
Lo que tenemos ahora es bien preliminar y sí, lo que estamos siguiendo, además de los elementos de masculinidad, a mí me interesan los elementos socioeconómicos. Porque yo estoy comenzando a ver, estamos comenzando a ver, pero nos falta más datos, que es un fenómeno costero y es un fenómeno que no se limita a elementos de, mejor dicho, estamos viendo en áreas de mucha pobreza. Hay un elemento económico de niveles de pobreza, de ingresos, que comienza a tener unas asociaciones suaves y por eso queremos ir hacia atrás a ver si esas correlaciones se concretizan. Así que lo que hicimos ahora fue más bien hacer una cartografía bien sencilla para crear provocación, crear reacciones, pero el análisis con quién yo lo puedo asociar, ciertamente necesitamos un poco más de tiempo en la historia para poder trabajar con esos números y estas acciones. Sí. Y doctor Eh, Martín, en términos de la... Ay, perdón. ajá, por Ahora, eso. la respuesta a la segunda pregunta, para mí la respuesta es que sí. De hecho, le comparto que desde la Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación, además de la intención de atender, en este caso, a la mujer con discapacidad víctima de violencia doméstica, que es lo que estábamos presentando hace un momento, uno de los temas de interés precisamente de uno de nuestros estudiantes doctorales es el, el agresor o agresora. Y así que hay una intención también nuestra de no solamente continuar estudiando el tema, pero ofrecer servicios de igual manera desde nuestra clínica también aquí, la programa quizás de reeducación y readiestramiento al agresor o a la agresora. Así que desde mi perspectiva la respuesta es que sí. Quería hacer porque nos quedan los últimos minutos de la actividad, quería hacerle una pregunta al doctor Oscar Falcón. En términos, porque aquí hay estudiantes y profesores de psicología social presentes, en términos de la autoeficacia, el trabajo de ustedes, usted puede distinguir algunas características, aunque sabemos que el trabajo fue dirigido en el estado de Chihuahua, que podríamos destacan en que sean particulares eh, de esa área, considerando que hay una diversidad de grupos indígenas. También, no sé, se me hace preguntarle eso. Y lo segundo es que le agradezco mucho que haya traído el tema de motivar a los estudiantes para hacer investigación, porque así como usted menciona, yo creo que es un fenómeno general que todos estamos viviendo, cómo provocar a que las personas, nuestros estudiantes, continúen haciendo investigación o desarrollando estudios en cualquier disciplina, pero necesitamos que investiguen. Y eso se lo agradezco que lo haya traído en esta mañana. Si nos puede compartir esa experiencia de estudiando un tema que es un clásico en la psicología social en el mundo de Chihuahua, por favor. Sí, claro, de hecho la autoeficacia se ha comparado con la inteligencia. Inclusive algunos autores creen que una persona que tiene más autoeficacia puede llegar a poder salir más adelante que una persona que es muy inteligente, ¿no? Porque la autoeficacia es un constructo personal que trae la persona. En esta escala está dividida por áreas con diferentes preguntas. Una es la capacidad que tiene la persona o el alumno para comunicar, también para poner atención y para comprender, y qué tanto se ha adquirido el tema de la excelencia en su vida, ¿no? Entonces, está dividido en esas cuatro áreas con diferentes preguntas, ¿no? De origen, esta evaluación era de 32 preguntas y la hemos ido cortando, y esta última la dejamos solamente en una evaluación breve de 11 preguntas. Entonces, la que era de 32, que se hizo en 2010, que hizo el doctor Humberto Blanco, ya no funciona. Ahorita no sé si los alumnos quieren contestar más rápido, pero ahora, entre más rápido, pues mejor, ¿verdad?
Entonces, esta última que publicamos con ustedes, que nos dieron la oportunidad de publicarla en su revista, pues fue con 11 reactivos nada más, dividido en 4 áreas. Entonces, como dice, si es un clásico la autoeficacia, los que estamos en psicoterapia no nos los enseñan mucho, ¿no? Yo lo vine a conocer ya cuando hice mi primer doctorado, o sea, lo vine a conocer el concepto de la autoeficacia. Yo vi muchísimas cosas antes, vi a Freud, vi a todos los teóricos clínicos, pero el tema de autoeficacia es un tema bastante valioso y se ha estudiado bastante y se ha llevado pues a muchas áreas, la autoeficacia en el trabajo, la autoeficacia en el deporte, la autoeficacia en sinfín de partes, ¿no? Entonces, y con lo que decía doctora Ruth, sí estamos en una crisis. Acabamos de venir una generación de un doctorado. Tenemos dos citas que hemos tenido con ellos, tres, perdón, y son tres nada más. Entonces, en la Universidad de México, que yo doy clases también, se meten 10 y se titulan uno, dos, si bien nos va, ¿verdad? Entonces, la generación pasada que vimos eran 5 y solamente se ha titulado una. Entonces, sí, la verdad es que enamórense del tema de la investigación. La verdad, yo les digo que cuando yo empecé a estudiar psicología, o sea, yo nunca me vi como investigador. Yo les digo que la investigación me encontró a mí, yo no la encontré a ella, ¿verdad? Entonces, la necesidad y el tema de que me invitaron a estudiar mi primer doctorado, fue lo que me dio ese empuje. Y luego, pues yo veía la necesidad de tener instrumentos más actualizados, porque pues aquí en México nos enseñan instrumentos muy antiguos, como les decía, y pues en Estados Unidos también, ¿verdad? Como les decía. Entonces, yo por eso entré en ese tema. Pero sí es muy importante para los psicólogos sociales que se adentren en el constructo de la autoeficacia. Es un tema que el doctor Banduro lo desarrolló mucho. Él fue presidente de la Asociación de Psicólogos Americanos, él es de Canadá, y es bastante, pues, contribuye bastante a este concepto, ¿no? Entonces, y puede ser aplicado, pues, en muchas partes, ¿no? Hay escalas que se han hecho en el trabajo, hay escalas que se han hecho en el deporte, hay escalas que se han hecho en la capacidad de poder, ponerse a dieta. Hay muchas escalas de la autoeficacia, ¿no? Entonces, pero el concepto, el constructo en sí, es un constructo muy enriquecedor, porque es un constructo que lo propone el doctor Bandura de una manera muy brillante y pues ha trascendido bastante, ¿no? Y si ustedes se meten a un Google académico, van a ver que si le ponen autoeficacia, hay bastante trabajo de la autoeficacia, ¿no? Y entonces trascendió bastante el doctor Banduras con este concepto, ¿no? Entonces, es bastante bueno que se echen un clavado sobre este concepto, ¿no? Bueno, No sé si doctora, si contesté su pregunta, ¿verdad? sí, sí, cómo no. Muchas gracias. Sí, le agradezco mucho. Nos quedan nada más que 5 minutos. Podría haber una pregunta adicional si alguien quiere, si no, tenemos que ir cerrando porque este es el tiempo que es hasta las 12:50. No sé si alguien más quería hablar, comentar algo. Si no, pues vamos cerrando. Quisiera nuevamente de parte de la revista Psicologías y de mi persona y del equipo, de parte de Gilbert Catala y de parte del programa, del Departamento de Psicología, darle las gracias por haber escogido nuestra revista y que hayan sido afirmativamente aprobados, porque como ustedes saben, los artículos pasan por revisión de pares y es un proceso por falta de recursos. Quisiéramos que fuera a veces más rápido, pero tarda el proceso en lo que vamos revisando y arreglando. Doctora, Eh, perdona, le puedo hacer un comentario sobre eso. sí, Cuando ya te metes como investigador, tienes que tener mucha paciencia. Ahorita mencioné una cosa muy importante en el tema de la revista.
O sea, Sí, porque es un proceso que tienen que revisarlo y como esa pares, como dice, pues es un proceso que no es corto. Y entonces, esa es una de las cosas que a veces la gente se desanima cuando va a claro, publicar. Y entonces a mí me ha pasado que yo digo, bueno, voy a mandar a esta revista que no tiene tanto renombre una publicación y luego no me la aceptan y luego la mando una que tiene mucha trascendencia y me la aceptan. Entonces, sí. tienen que tener mucha paciencia y tienen que tener mucha tolerancia y mucha resiliencia, ¿verdad? Sí, eso es cierto, es un proceso de mucha paciencia, mucha solidaridad, porque quiero aprovechar el espacio para dar las gracias a todas aquellas personas que les tocó leer un artículo y evaluarlo. Tocamos puertas a diferentes colegas de diferentes disciplinas y hay que decirlo, gracias porque siempre hay alguien que nos apoya en el proceso. Y porque de verdad nuestra revista, como decía al principio, era una revista joven, ¿no? Que ha ido creciendo, pero tenemos muchas limitaciones, pero tratamos de sacar lo mejor posible. Así que a los estudiantes y a los colegas que están presentes, muchas gracias y felicito nuevamente a todos los autores y autoras de este volumen, el cual ya lo pueden encontrar en Dialnet, que para nosotros es una noticia que recibimos hace una semana, que nos parece excelente, que hemos ido creciendo y seguiremos creciendo. Así que estamos a sus órdenes para aquellos estudiantes que les llamó la atención los trabajos de los presentes. Todos están sus correos en el portal, en cada uno de los artículos, para que se puedan continuar comunicando con ellos. Y por favor, les pido de favor, rieguen la voz, la revista Psicología existe, intercambien con otras personas, léanla porque de eso también nos evalúan, algo que nos comentaba la doctora Figueroa, en la medida que somos consumidos, también es un indicador importante para la revista. Así que los colegas, por favor, que lo utilicen en sus clases y a los estudiantes que por favor lo lean, en una forma de conocer lo que se está haciendo en psicología en diferentes áreas. Pues muchas gracias por su presencia y seguiremos aquí trabajando para una mejor revista. Muchas gracias de parte de nosotros. Gracias. Bye bye. Sí, buenas tardes. Buenas Muchas gracias. Bye bye. tardes. Bye.